Listo. Entonces, la diglosia. ¿Qué es esto de la diglosia? Entonces, bueno, ustedes saben que aquí a nivel de Ecuador y de cualquier país, siempre tenemos varios idiomas, ¿no? Tenemos los idiomas oficiales, pero también tenemos otros idiomas que en la mayoría de los casos son nativos, ya de las lenguas originarias, que aún se siguen hablando incluso, ¿no? Entonces, a nivel del Ecuador tenemos varios idiomas. El idioma oficial, recordemos que es el castellano, es el idioma oficial, pero nosotros tenemos varias lenguas originarias, ya varias lenguas originarias. A nivel del Ecuador tenemos varias. Unas que se siguen hablando, otras que ya se extinguieron, ya vamos a analizar por qué. Listo, otras que están en vía de extinción por diferentes causas. Listo, entonces eso tenemos eso a nivel de idiomas, ¿no? Entonces, dame un segundo, pasó. Sí, ya. Bueno, entonces, un segundito ya. Ya, creo que ya. Bien, entonces, bueno, a nivel de Ecuador, entonces decíamos, tenemos una lengua original, tenemos una lengua, tenemos lenguas originarias y tenemos las lenguas oficiales, ¿no? Entonces, como ya sabemos, la lengua oficial es el castellano, ¿no? El castellano y tenemos varias lenguas originarias eh, que se hablan actualmente. Les decía, unas están en peligro de extinción, otras están extintas y así. Entonces aquí tenemos, ¿qué nos dice? ¿Qué es la diglosia? Relación entre dos o más lenguas en un mismo territorio donde una tiene más prestigios que otra. Esa es la disglosia, ¿ya? A nivel de Ecuador tenemos varias lenguas, ¿ya? Varias lenguas, ¿ya? Pero hay unas lenguas que tienen más prestigio que otras, ¿ya? Entonces, primera pregunta, ¿qué lenguas conocen ustedes? Ojo, que estamos hablando a nivel de Ecuador, ¿ya? Entonces, ¿qué lenguas hablamos en Ecuador? ¿Quién es alguien que nos pueda ayudar con lo que El ustedes castellano. castellano, correcto, ¿qué más? Quechua, Quichua, bien, ¿qué El más? quechua, Ya, quechua, ya vamos a hablar de eso igual. ¿Qué más? el shuar, Chuar, correcto, bien, perfecto, sí. Y así tenemos un montón de lenguas. ¿Alguien sabe de pronto alguna otra? Tenemos varias. El guaraní también dicen. Correcto, guaraní, ¿cierto? Y así, por ejemplo, no sé si han escuchado del Zafiki, que es la lengua de los Áchilas, el Zápara, se me fue el nombre, bueno, ya dijeron el Guao, el del Cofán me parece que también se llama Cofán, también Épera, y así, en cada etnia, en cada cultura, ¿no? Ahora, ojo, ¿qué nos dice que es la disglosia? Una relación entre dos o más lenguas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se siguen hablando, ya, en un mismo territorio, en este caso Ecuador. Ojo, donde una tiene más prestigio que la otra. Entonces, si hablamos a nivel de Ecuador, ¿qué lengua de todas las que ustedes nombraron tiene más prestigio? ¿Cuál tiene El más el prestigio? castellano. quichua, Ya, más prestigio, el castellano. Ya, ojo, más prestigio, dice. Ya, ¿y por qué tiene más prestigio el castellano? Porque se habla la mayoría en todo el país. Correcto. Perfecto, sí, exactamente, esa es la razón. Sí, claro, ojo, todas las lenguas son importantes, pero ojo, el tema es diglosia, la diglosia. Entonces, ¿qué nos dice la diglosia? Que es una relación entre dos o más lenguas en un territorio. ¿Dónde? Una tiene más prestigio que la otra, y si vamos a la actualidad de nuestro país, sí, el castellano tiene más prestigio que el quichua, sí, tiene más prestigio. ¿Por qué? Porque se habla en todo el país, correcto. Claro, el castellano usted lo va a encontrar en todo el país, ¿no es cierto? De pronto el quichua es importante, claro que sí,
pero no se habla en todo el país, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahorita estamos teniendo las clases en castellano y así sucesivamente. Entonces, si hablamos en porcentajes, el castellano se usa un 100%. De pronto el quichua ya baja, no va a ser un 100%, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, eso es la diglosia, ¿ya? Entonces, ¿qué lengua tiene más prestigio aquí a nivel del Ecuador? Es el castellano. Ya vamos a ir analizando por qué. Entonces, aquí, mira, ojo, aquí unas informaciones bastante importantes. La lengua de prestigio es el español, o bueno, castellano, no en sí, ¿no? Castellano. ¿Qué es la lengua? ¿Por qué? Porque es la lengua oficial, porque es la lengua oficial. Cada país tiene su lengua oficial, ¿no? Cada país tiene su lengua oficial. Aquí en Latinoamérica, la mayoría va a ser el castellano, ¿no? En Brasil va a ser el portugués, en Estados Unidos va a ser el inglés. Esa es la lengua oficial, ¿ya? ¿Cómo lo llama la Constitución? Ojo, y esto igual, esto está amparado en las leyes. Todo lo que estamos hablando, eso dicen las leyes. En la Constitución del 2008, ahí dice que el castellano es la lengua oficial del país. ¿Ya? ¿Por qué? Ahí está lo que nos decían, porque es la que se usa mayormente, ¿ya? Tiene mayor uso. Y tiene mayores ventajas, porque lógicamente, sí, ¿por qué? Porque todos hablamos castellano, ya todos hablamos castellano, o bueno, digamos, la mayoría hablamos castellano, entonces es la lengua que se utiliza para todo, para comunicarse, para cualquier cosa, ¿ya? Aquí nos dice igual, miren, medios impresos, televisión, ¿cierto? Va a ser complicado, no, no es que no hay, pero sí hay de pronto periódicos en quichua, radios en quichua, sí hay, pero no son muchos, si hablamos de porcentaje es mucho menor que el castellano sí lo van a encontrar en todo lado, ¿ya? Quienes hablan alguna de sus lenguas ancestrales del Ecuador está, por lo tanto, en desventaja ya. Ahora, pregunta, hablando de la Constitución del 2008. O bueno, una aclaración más bien. En la Constitución del 2008, ya si bien se dice que el castellano es la lengua oficial, la Constitución del 2008 tiene algo interesante también, porque la Constitución del 2008 también dice que el quichua y el shuar, ya, dos idiomas, el quichua y el shuar, son idiomas no oficiales, pero se reconoce la importancia de estos idiomas, ¿ya? Entonces, ojo, en la Constitución del 2008, repito, se reconoce el castellano como lengua oficial, pero también se le da protagonismo, se le da importancia al quichua y al shuar, ¿ya? ¿Y por qué no al resto de lenguas? Pregunta, esta sí es pregunta. ¿Por qué? Repito, entonces en la Constitución del 2008 se da como que una mención importante, ¿no? Se dice, claro, el quichua y el shuar no son idiomas oficiales, pero tienen su importancia. Pregunta, entonces, la pregunta es, ¿por qué se da este reconocimiento solo a estas dos lenguas, el quichua y el shuar, y no se nombra, por ejemplo, el safiki, no se nombra el guao? ¿Por qué creen ustedes? Lo que ustedes piensen, ¿ya? Por su cultura, la Ya, cultura, por las artesanías, creo, ya, ¿qué más? por los ancestros, Ajá. eso Ya, creo. hablando de Porque números, se utiliza más que ya, los toros. exacto. Porque ahora ya no hablemos del castellano, ahora hablemos de las lenguas originarias, ¿no es cierto? Entonces, si hablamos de las lenguas originarias, ¿ya? Las lenguas que más se usan es el quichua y el shuar, ¿ya? Después del castellano, ¿no? Ya hablamos que el idioma oficial es el castellano, pero quitémosle el castellano, o bueno, dejémosle de un lado un ratito. Los idiomas originarios que más se hablan por número de habitantes, porque hay mayor cantidad de habitantes, es el quichua, que el quichua sí lo encontramos, ¿no es cierto? Otavalo, lo encontramos en Chimborazo, lo encontramos en toda la sierra y también lo encontramos en la Amazonía, ¿cierto? Entonces el quichua tiene una gran población. Y el shuar también es otra población bastante grande que se encuentra por la Amazonía, Morona, Santiago, parece que es Zamora también. ¿Listo? Pastaza también, si no estoy mal. Ya, entonces es bastante grande. Las otros idiomas tienen bastante, bueno, tienen pocos números, pocos habitantes que aún lo hablan. Incluso algunos están en vía de extinción y otros ya se extinguieron. Hay lenguas que se extinguen, ¿no? Hay lenguas que se extinguen y que se mueren, ¿ya? Esa es la siguiente pregunta. ¿Por qué las lenguas, estamos hablando de lenguas originarias, ¿no? De las culturas de nuestro país. ¿Por qué se extinguieron algunas lenguas? O algunas ya se extinguieron y otras están en peligro de extinción. ¿Por qué? Eso lo vamos a ver igual después en un video, pero sí quisiera que vayamos analizando.
Repito la pregunta, ¿por qué algunas lenguas están en peligro de extinción y por qué otras ya se extinguieron? ¿Por qué creen? Hablando de lenguas originarias, o sea, de pueblos, comunidades. Porque, porque ya las nuevas generaciones ya casi ya no las utilizan, sino las personas, como decir, nuestros ancestros, pero la mayoría no quiere seguir con ese legado. Correcto, bien. ¿Alguien más? Correcto, sí, efectivamente, ¿no? Las nuevas generaciones, ¿qué pasa con el quichua mismo, cierto? En el caso del quichua, las nuevas generaciones de pronto hablan más castellano y se está perdiendo el quichua, ya no se habla tanto, perdón, y de pronto el idioma, el quichua, las personas que hablan quichua son las personas más ancianas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando las personas fallecen? ¿Ya? Entonces va a desaparecer el idioma, ¿ya? Entonces sí, tiene que ver bastante con que las nuevas generaciones ya no hablan porque ya no lo ven necesario. Porque claro, en cualquier campo de estudios, en cualquier campo de trabajo se habla castellano, ¿ya? Incluso podríamos hablar del inglés, ¿no es cierto? Que es igual necesario porque es un idioma en cambio mundial. Entonces, claro, ¿qué se prefiere? ¿Estudiar quichua o inglés? Estudiar inglés, ¿cierto? Porque es un idioma a nivel mundial. Y por eso se van perdiendo. Ahora, yo les decía que al nivel del Ecuador ya han desaparecido lenguas. Esto no pasa solo en Ecuador, sino a nivel mundial. Y otras están en peligro de extinción. Correcto. Una causa, ojo con esto, una causa es porque, claro, la población va disminuyendo, la población de la cultura. La gente ya no habla ese idioma. Pero aquí viene algo interesante. Las lenguas originarias no tenían escritos, no tenían la parte escrita, solo tenían la parte oral, ¿ya? O sea, solo hablaban, ¿ya? Pero no tenían una estructura, ¿listo? O sea, no tenían gramática escrita, ¿no? No es que no había gramática en la lengua, sí había gramática, pero escrita, ¿ya? O sea, no había cosas escritas. Por ejemplo, un ejemplo serían las leyendas. Una leyenda puede quedar de generación en generación si está escrita, y ahora sí podemos encontrar un montón de leyendas, ¿no es cierto? En quichua sí podemos encontrar leyendas. Pero ¿qué tal en idioma zápara, en otros idiomas que no se hablan mucho, ¿ya? Esos idiomas solamente se hablaban, ¿ya? Eran solo orales. Entonces, ¿qué pasa? Al ser las comunidades muy pequeñas y al irse extinguiendo, la gente migraba también, la lengua desapareció porque ya nadie la hablaba. Y luego ya no se encontró un registro, ya donde, por ejemplo, se encuentra información del idioma. Ahora con el quichua es interesante y eso ya vamos a hablar. Pero con el quichua usted puede encontrar diccionario de quichua, usted puede encontrar libros con gramática de quichua, sí hay, sí existen. Puede encontrar leyendas en quichua, lo mismo con el shuar, ¿ya? Lo mismo con el shuar. De pronto menos, pero sí puede encontrar. Pero ¿qué pasa con los otros idiomas que eran poco conocidos? Entonces, al no tener datos escritos, desaparecieron. Cuando la población murió, cuando todos los pobladores murieron, desaparecieron, también se desapareció el idioma, ¿ya? Y se perdió el idioma, se extinguieron, ¿ya? A eso me refiero con que se extinguieron, ¿ya? Ya, vamos a seguir analizando. Después vamos a ver un video interesante y lo vamos a analizar también, que va a resumir todo esto. Ya. Bueno, aquí sí quisiera que me ayuden, igual, vamos a ir leyendo ya y analizando. Juan, ayúdenos leyendo, ¿ya? Esta partecita. A ver, principalmente limitado su acceso a puestos de trabajo. Si se habla una lengua ancestral, cultura y educación son otros ámbitos a los que los hablantes de lenguas ancestrales están limitados, a pesar de que el Estado realiza importantes esfuerzos por lucha contra este estado de diglosia. A través de la educación bilingüe, sus resultados son paupérrimos, dice. Ajá. Bien, entonces aquí, ¿qué nos dice, no? Entonces aquí, el acceso a los puestos de trabajo si se habla una lengua ancestral. Bueno, lo que estamos hablando, ¿no? Cultura y educación son otros ámbitos a los que los habitantes de las lenguas ancestrales están limitados, ¿ya? Entonces, antiguamente teníamos un problema mucho más grande, ¿no es cierto? Que, bueno, lo que mencionábamos de las lenguas, de pronto si yo hablo quichua, encuentro poca información. Aunque eso ha estado cambiando, ¿ya? Hay algunos intentos por mantener el idioma, ¿no? Y por eso esto de la educación intercultural bilingüe, que sí hay, ¿no? Si se está llevando bien o no,
bueno, eso es un tema aparte, ¿no? Pero existe ese intento, ¿no? Existe la educación intercultural bilingüe, donde, por ejemplo, lo que se hace es que los estudiantes de comunidades, especialmente que hablan el idioma, reciban clases, o sea, reciban las clases, el nivel de escolaridad en idioma quichua, en idioma shuar, ¿ya? Entonces, eso es lo que se hace en las escuelas interculturales, que principalmente están ubicadas en sitios lejanos, no en comunidades. Ya, entonces hay algunos proyectos para mantener el idioma, ¿ya? No, bueno, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, en redes sociales ahora se ofertan cursos de quichua, ya, sí se ofertan. Entonces, si usted quiere estudiar, puede encontrar cursos de quichua y así puede encontrar, e incluso en el internet puede encontrar material para poder estudiar y aprender. Ya, entonces, en lo que es el idioma quichua sí ha estado cambiando, sí ha estado mejorando. Pasa algo interesante porque hace bueno, no cientos de años, hace un par de años, eh, como que sí estaba en vía de extinción el quichua, pero ahora como que está recobrando fuerza el idioma, ¿no? Y hay cursos gratuitos, pues puede encontrar por las redes sociales, hay cursos pagados, entonces hay esto de educación intercultural, entonces hay, por ejemplo, ahora usted puede encontrar programas en quichua, periódicos en quichua, puede encontrar programas de radio en quichua, entonces es como que se está retomando ya el idioma, ¿no? Eso es algo bastante interesante porque es como que está nuevamente surgiendo nuevamente el idioma, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las causas, no? ¿Cuáles son las causas del tema de la diglosia, ¿no? Recordemos, te decía el tema de la diglosia, es que una lengua tiene más preferencia, ¿no? Por así decirlo, sobre otra. Entonces, en este caso, decimos el castellano, ¿ya? Pero ¿por qué pasa eso? Ya que están las causas. ¿Por qué? Porque el castellano se impone sobre las lenguas ancestrales. Aquí están las causas. Imposición del español por los colonizadores. No olvidemos que nosotros fuimos colonizados por los españoles y ellos impusieron el idioma. Entonces nosotros hablamos castellano porque fuimos impuestos durante el proceso de la colonización española, ¿no? Entonces esa es la causa. ¿Por qué hablamos castellano? Porque fuimos conquistados por los españoles, los que hablaban castellano. ¿Ya? ¿Por qué más existe la diglosia? ¿Por qué más existe preferencia del castellano? Esto es otro. Discriminación hacia los indígenas, alienación cultural. Claro, yo creo que todavía podemos encontrar cierta discriminación hacia los indígenas y de pronto por eso ellos mismos, como analizábamos, no quieren hablar su idioma. ¿Ya? La república sin reconocimiento de las nacionalidades. Pero en este punto recalcar que decíamos que en la constitución del Ecuador, se reconoce al castellano como idioma oficial, pero se reconoce los idiomas no oficiales, ¿no? Así se le dice, idiomas no oficiales, al quichua y al shuar. Y podemos ver que sí está funcionando porque, como les comentaba, sí hay programas que están haciendo que el quichua nuevamente vuelva, ¿no? De poco a poco. Aquí tenemos más, ¿ya? Otras causas por las que existe la diglosia, ¿no? Por la que se habla más castellano. Tenemos medios de información. Los medios de información que hablábamos mayoritariamente se lo realiza en castellano, ¿no? Tenemos una adecuación bilingüe, que es lo que estábamos hablando también, que tendría que ver con el esfuerzo que se está haciendo ahora. Esto es una buena estrategia, ¿no? De la educación bilingüe, ¿no? Les comentaba, porque aquí no solo se dan las clases, por ejemplo, en quichua, ¿no? Sino que también se retoma el tema cultural, ¿ya? Entonces, de hecho, la educación es una buena forma para que no se pierdan las culturas, ¿no? Pero esto, lógicamente, como les comentaba, solo pasa en las instituciones bilingües, ¿no? Que están ubicadas en las zonas alejadas de la ciudad, ¿no? Y la oferta laboral, en el tema de la oferta laboral, ¿no es cierto? Cuando vamos a trabajar, pues el idioma que se pide que se hable es el castellano. Incluso ahora, como estamos analizando, otro idioma que se pide que se hable es el inglés. Entonces, si tengo que aprender otro idioma, voy a tener que aprender inglés, ¿ya? Entonces, eso pasa y por eso hay preferencia y por eso se habla mayormente en castellano, ¿no? Aquí está, justo lo que les decía. La Constitución, el Estado ecuatoriano reconoce las dos lenguas ancestrales mayoritarias, lo que les decía. El quichua y el shuar como lenguas de intercambio cultural. No, no son lenguas no oficiales y se les da este título. Lenguas de intercambio cultural, ¿ya? El quichua y el shuar, ¿ya? ¿Pero por qué? Les repito, porque son las lenguas que se hablan más, ¿no? A nivel de lenguas nativas. ¿Por qué? Por el mayor número de habitantes. Tiene que ver el número de habitantes, ¿ya? Se nos fue un segundo. Ya, tiene que ver bastante el número de habitantes.
Y para terminar esta partecita, tenemos ya. La diglosia en la educación. Al forzar el uso de una única lengua se impone una sola cultura. Claro, eso también pasa, ¿no? Por eso la importancia de la educación cultural. Algunas costumbres ancestrales son oportunidades para aprender el uso de las lenguas de los pueblos y nacionalidades, ¿ya? Entonces, esto como punto positivo de la educación bilingüe que se está dando ahora. Bueno, no sé si han visto ustedes, pero aquí es un proceso bastante bueno y que se está cambiando porque empieza desde los profesores, ¿no? Los profesores tienen que ser hablantes nativos, tienen que saber quichua y ellos dan las clases en quichua. Entonces, no solo se retoma el tema del idioma, sino el tema cultural, ¿no? Porque sí, a través de un idioma pasa igual en el inglés, a través del idioma no solo se aprende, cuando yo aprendo inglés, no aprendo solo el idioma, sino aprendo la cultura, ¿no es cierto? Y eso pasa en todos los idiomas, ¿ya? Hasta ahí, bueno, vamos, creo que a llegar a esta partecita, ¿ya?